Bueno, y como siempre, ¿no? 1304, en este caso, sigue andando bien el analógico. Qué satisfacción. Estamos iniciando esto que hemos dado en llamar Café La República, donde nos sentamos, tratamos de relajarnos, hablamos un poquito de lo que pasó en la primera parte del programa y tratamos siempre, de la mano de Santiago Kovadlov, de introducir algún tema que pueda promover el pensamiento, promover la pregunta, promover, en fin, eso que tanto nos gusta, que es la conversación. Así que, Santiago... ¿Qué tal, Jorge? Sí, acá estamos, mesa de por medio, reunidos en el Café La República, y vaya si hubo cuestiones que promueven el pensamiento en la primera parte de nuestro programa. Tu editorial plantea para mí una cuestión central. Necesariamente el dolor que resulta de una experiencia socialmente frustrante deriva, encamina a una comunidad hacia el acierto cívico, hacia el aprendizaje, hacia la posibilidad en suma de capitalizar lo padecido convirtiéndolo en sabiduría para vivir de otra manera. Mañana, decías vos, es 24 de marzo otra vez. Un 24 de marzo que remite, por un lado, lo recordabas, al quiebre del orden constitucional, al golpe de Estado, en el marco de una democracia totalmente debilitada por quienes precedieron al régimen militar y contribuyeron a su decadencia también, y por el otro, a la siembra del horror, a los desaparecidos, a los esfumados, decías vos, ¿no? A esas fosas comunes, o a quienes fueron sumergidos brutalmente en el agua de los ríos o del mar, asesinados, un país sin ley. ¿La paz resulta del ejercicio de la violencia? Ya vemos que no. La violencia no desembocó en la paz, la violencia desembocó en más violencia. Y cuando la paz finalmente, recordabas en tu editorial, llega en 1983 y se recupera la República, lo que se recupera es la necesidad de llevar adelante una transición del autoritarismo a la democracia que hoy, 2025, 24 de marzo de 2025, tenemos el deber de decir que ese tránsito del autoritarismo a la democracia sigue estando incumplido en el sentido de que no está terminado. Y recordabas, si nunca más es nunca más, realmente es nunca más, ha terminado el reino de las dicotomías, de las agresiones, de la descalificación del otro, de la violencia, tanto verbal como en los hechos, cuando vemos que hasta en el seno de las representaciones más altas de la nación, como puede ser una Cámara de Diputados, abunda la violencia física. Nunca más es nunca más, pregunta tu editorial. Así fue escuchado lo que dijiste y creo que por todos los oyentes también. Estamos ante una deuda, no solo ante el logro maravilloso que significó la CONADEP, el juicio a la dictadura, la tarea, recordabas, sigue pendiente. Bueno, como siempre, muy buena tu síntesis. Creo, Santiago, que una de las cosas que tenemos que pensar es que el camino que se tomó era un camino. Había otros. Incluso hubo países que tomaron otros. Dentro de la recuperación de los sistemas democráticos. Quiero decir que hubo países que, por ejemplo, Uruguay votó por el indulto y votó por el olvido. Nos guste o no, se plebiscitó y se decidió cerrado el capítulo. La Argentina tuvo un camino complejo, un camino que solo admite llegar a un buen fin, porque dijo, no se puede olvidar la tragedia. Yo estoy absolutamente convencido que se hizo muy bien, tanto en la CONADEP como con el juicio a las juntas militares, porque la Argentina estaba fuera de la ley, no desde el último golpe de Estado, sino desde 1930. Entonces lo que Alfonsín hizo fue restaurar un sistema que desde 1930 lo único que tenía era percances, interrupciones, violencia implícita, violencia explícita. Entonces me parece que ese es un dato muy importante. Pero para cerrar, lo que quiero decir, Santiago, es que no estábamos obligados a enfrentarnos a la verdad, pero nos enfrentamos. Ahora tenemos que resolverlo, porque nos puso al desnudo.
Nos puso al desnudo. Eso es extraordinario recordar siempre, y más en esta ocasión, que si estamos frente a una verdad, gracias a lo que entonces llevó adelante el presidente Alfonsín, abandonar el terreno del ahondamiento de esa verdad que quedó al desnudo es de alguna manera claudicar de aquello que sabemos. ¿Y qué es lo que nos enseñó ese juicio? ¿Que hay víctimas y verdugos? Sí, pero no es lo esencial. Claro. Lo esencial es otra cosa, es que estábamos fuera de la ley, como bien recordás, y al estar fuera de la ley, tenemos hoy, 24 de marzo, el derecho de decir, bueno, pero ya no lo estamos. No, todavía no. Todavía seguimos estando fuera de la ley porque el modo como en la Argentina se despliega la disputa del poder, la búsqueda de consensos y la imposición de una verdad conceptual por parte de un oficialismo, por parte de una oposición, supone la práctica de la violencia. Claro. La supone. Y en esa medida, entonces, si no hemos retrocedido a la situación previa a 1983, convengamos que el avance es frágil, incierto, indispensable y lleva a interrogarnos sobre los recursos que estamos poniendo en juego. Sí, y yo creo, poniendo, ya lo dijimos, lo volvemos a decir porque yo creo que es muy importante, en los últimos 20 años el relato kirchnerista fue pésimo en este sentido. Fue un retroceso enorme, Santiago, porque habíamos empezado con nuestras dificultades, porque insisto, afrontar la verdad es ponerse al desnudo. Es decir, no es solamente, porque si no es lo de Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. Había un grupo de tipos sanguinarios que se dedicaron a matar a mansalva porque les complacía. Entonces nos quedamos tranquilos porque no es eso. La reflexión es de toda la sociedad. ¿Por qué pudo pasar? ¿Por qué nos pasó? Bueno, ahí vamos entonces al planteo de Enrique Sebas, ¿no? Que nos ayudó con las respuestas que nos brindaba o sus reflexiones a poner en tela de juicio los efectos de este saqueo kirchnerista de las reservas del Banco Central y en general de la economía argentina, que fue puesta al servicio de la complacencia de un gobierno que no vaciló en estafar al país para poder consolidarse en el poder. Entonces, ¿qué vemos? Este entrelazamiento entre la falta de ética y el delito político, entre lo que podemos llamar la transgresión en sus diversas versiones, es un legado al que también está enfrentado este gobierno. Y por eso creo yo, Jorge, nosotros miramos hacia este gobierno atentos a ver si es posible que una a los aciertos que paso a paso va llevando a cabo en el campo de la economía, una reflexión cívica más amplia, una reflexión cívica que comprenda la trascendencia del lenguaje, que no es una mera forma. El lenguaje nos anticipa y nos grafica qué es lo que entendemos por el prójimo. Tal cual. Bueno, y aquí seguramente se conecta con otra segunda entrevista, ¿no? Y sí, hablamos justamente con un hombre extraordinariamente consagrado a amar la palabra como sitio de hospitalidad con el prójimo, Andrés Neumann, y su novela Hasta que empieza a brillar, consagrada a María Moliner, la extraordinaria autora del diccionario que lleva su nombre. Las palabras que son las cosas, en el sentido más hondo de que lo que digo decide lo que entiendo y cómo actúo. Claro, qué maravilla. Bueno, sentí me quedé con ganas, sí, ¿verdad? En la conversación con Neumann, porque esa pasión por las palabras, que también está muy bien en el libro El Pequeño Hablante, ¿no? Sí. Está muy bien, ¿no? Sí, lo que digámosle al oyente de paso que es El Pequeño Hablante. Jorge, contales un poco. Bueno, la novela anterior de Neumann, donde él cuenta, describe la perplejidad de encontrarse frente a su hijo recién nacido, su hijo que empieza a dar sus primeros movimientos y que no lo entiende y que no habla.
¿no? Y lo mira. Lo mira. Lo mira. Y entonces él hace una serie, es espectacular, es preciosa la novela. Es preciosa, ¿no? preciosa. Hay en esa perplejidad de padre, hay mucho más que la emoción de tener un hijo. Está la perplejidad del hombre frente al lenguaje como posibilidad Claro. de constituirse como sujeto, Claro. como persona. Bueno, ahí está lo que vos le dijiste, ¿no? Ahí está el filólogo, ¿no? Ahí está el filólogo. Él es un gran novelista, él Sí, es sin un duda. exitosísimo, digámosle a los oyentes, considerado por los principales diarios de España, El Mundo, El País y el ABC. Ya un par de veces salió en la lista de los 50 mejores escritores del mundo. Sí, Si estamos hablando de una figura Un consagradísima. hombre de 50 años. Con ciudadano nuestro, Con ciudadano que vive en nuestro. Granada y que no se olvida de la Así. Argentina. Y que comparte, yo creo, esa pasión y ese talento para celebrar la palabra con Irene Vallejo, otra española Claro, espléndida claro. que tanto nos ha dado Claro. con su libro sobre el lenguaje, el origen de la palabra, el origen del papel. En fin, el hecho es que esta tertulia va también a llevarnos en otra dirección, Jorge, porque ¿de quién es mi invitado de hoy? Mi invitado de hoy es un francés. Sí, un francés que nació nada menos que hace 220 años. Bueno. Sí, un hombre. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Creo que es más joven que nosotros. Es posible. Ahora, cuando lo escuchemos, lo vas a advertir. ¿De quién les estoy hablando? Por- De Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville fue un gran pensador en el campo de la filosofía política, nacido en Francia, de ascendencia aristocrática, al que le toca descubrir e interrogarse sobre la democracia norteamericana. ¿Qué es esto que está pasando en Europa hacia 1820 y que viene de 1776, donde una ex colonia británica propone un régimen político inédito desde la época de los griegos? Después hablamos. Claro, escuchemos un temita. Está introducido el tema y apasionante. Sí, creo Lo que seguimos ahora después de un temita. Bueno, Santiago, entonces estábamos con este señor Tocqueville, ¿Qué te que parece? usted iba a empezar a... Sí, quería compartir con nuestros oyentes y contigo esta celebración, ¿no? 220 años del nacimiento y 190 de la publicación de La democracia en América, un clásico en el campo de la filosofía política. Este libro, La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, es una obra que él escribió a consecuencia de haber visitado hacia 1823-24, en la década de los 20 del siglo XIX, los Estados Unidos. Y de Tocqueville era francés, era oriundo de una familia de la aristocracia normanda, y es curioso, entre sus antepasados figura otro gran escritor. Su padre, por otra parte, era un muy buen historiador, pero su abuelo había sido Guillaume de Malesherbes, que fue autor de aforismos muy leídos, y secretario de Estado de la Casa del Rey. Vos sabés que el abuelo de Tocqueville murió guillotinado en la Revolución Francesa. Mirá. Porque fue el abogado de Luis XVI cuando lo enjuiciaron en la Revolución Francesa, y también él fue juzgado y eliminado, ¿no? Entonces, pero te decía que él, proviniendo aún de una familia aristocrática, tiene una conciencia muy honda de la crisis en la que se encuentran las monarquías europeas, decide visitar los Estados Unidos para ver qué es esto de la democracia, palabra que no circulaba de la época de los griegos. Claro. En consecuencia, él va a los Estados Unidos. Bueno, si bien la vida de él fue muy breve, murió a los 54 años, la fecundidad creadora que tuvo fue notable. A los 30 años Sí. publicó La democracia en América y se convirtió en una celebridad inmediatamente. Su obra despertó un enorme interés en Europa, y la revolución política que implicaba el nacimiento de la democracia norteamericana fue muy bien percibida por él. Pero también, Sí. convengamos que el planteo crítico de Tocqueville se concentra en los rasgos que él consideraba que pueden comprometer la consistencia de la democracia de Estados Unidos. Estoy hablando de un texto de 1830 donde él sostiene
que si bien el gobierno lo determinan las mayorías, estas, en la medida en que se instalan en el poder, tienden, y ya lo ve en la década de 1820 en los Estados Unidos, a negar el significado de las minorías, a entender que las minorías no forman parte del poder político de una democracia y que si esto es normalmente riesgoso porque puede desembocar en una tiranía, en el caso de una democracia, el despotismo de las mayorías consiste en subestimar el papel, la vitalidad y lo imprescindible que resultan las minorías. Qué impresionante, ¿no? Fíjate vos. 200 años atrás, ¿no? Sí, estaban haciendo la democracia. En los Estados Unidos, muy lejos de ella estábamos todavía en América del Sur. Claro. Pero en Estados Unidos recién empezaba. Y J.P. Meyer, el autor del prólogo a este libro formidable, dice lo siguiente. Sí. Si se compara la sociología política de Tocqueville con la de Karl Marx, 13 años más joven que él, resulta evidente que el pensamiento de Tocqueville era desde muy lejos un utopismo humanitario. Sin duda, hay puntos comunes entre los dos pensadores. Toda la historia, nos dice Marx en el Manifiesto Comunista, es la historia de la lucha de clases. En el Viejo Régimen, otra obra de Tocqueville, a su vez este autor nos dice, hablo de las clases, ellas solas deben ocupar toda la historia si queremos entender nuestro tiempo. Los dos pensadores nos han enseñado igualmente que la Revolución Francesa de 1789 es solamente una fase de la historia, pero el parentesco de Tocqueville y Marx se detiene ahí. Tocqueville es ajeno al absolutismo de Marx. Dice esto, odio por mi parte esos sistemas absolutos que hacen depender a todos los acontecimientos de la historia de las grandes causas primeras, ligándose unas a otras por una cadena fatal y que suprimen, por así decir, a los hombres reales de la historia del género humano porque no le hacen lugar a lo imprevisible. Tocqueville, 1820. Un alegato contra el fundamentalismo. Contra el fundamentalismo, reconociendo el parentesco entre la originalidad de Marx y el de Tocqueville. Tocqueville de pronto dice, ¿leyes inamovibles en el curso de la historia? No. Claro. ¿Clases privilegiadas para transformar la historia? Tampoco. ¿Derecho a la justicia, a la equidad social? Sí, siempre. Y luego, fíjate en esto, hablando de los Estados Unidos, la omnipotencia me parece en sí una cosa mala y peligrosa. Su ejercicio me parece por encima de las fuerzas del hombre, quien quiera que sea, y no veo más que a Dios que pueda ser sin peligro todopoderoso, porque su sabiduría y su justicia son siempre iguales a su poder. No hay, pues, sobre la tierra autoridad tan respetable en sí misma o revestida de un derecho tan sagrado que yo quisiese dejar actuar sin control y dominar sin obstáculos. Cuidémonos de este proceder desenfrenado. Así pues, cuando veo conceder el derecho y la facultad de hacer todo a un poder cualquiera, llámese pueblo o rey, democracia o aristocracia, ejérzase en una monarquía o en una república, digo, ahí está el germen de la tiranía, y me marcho a vivir bajo otras leyes. Lo que se reprocha más al gobierno democrático, tal y como se ha organizado en los Estados Unidos de hoy, no es, como mucha gente pretende en Europa, su debilidad, sino por el contrario su fuerza irresistible. Y lo que más me repugna en América no es la extrema libertad que allí reina, sino la poca garantía que allí existe contra la tiranía de una mayoría respecto de una minoría. Pero es avanzadísimo lo que dice, ¿no? Es un anticipo. ¡Qué visionario! Impresionante, ¿no? Y este hecho, literalmente narrado por él que le tocó vivir, pudo verse en Baltimore durante la guerra de 1812. La guerra de 1812, digámoslo a nuestros oyentes, respondió a un intento último de Inglaterra por adueñarse de Estados Unidos, ya que lo había perdido.
pudo verse en Baltimore durante la guerra de 1812 un ejemplo claro de los excesos a que puede llevar el despotismo de la mayoría. En aquella época la guerra era muy popular en Baltimore. Un diario que se mostraba muy opuesto a ella excitó por esa conducta la indignación de los habitantes. El pueblo se reunió, destrozó las presas, atacó la casa de los periodistas, los descalificó a todos ellos como enemigos de la democracia, se quiso reunir a la milicia, pero no respondió al llamamiento, con el fin de salvar a los desdichados, a quienes amenazaba el furor público. Se adoptó el partido de conducirles a la cárcel como a criminales porque habían osado poner en tela de juicio la validez universal de los procedimientos seguidos. Esa precaución fue inútil. Durante toda la noche el pueblo se congregó de nuevo. Los magistrados volvieron a fracasar en reunir a la milicia. La cárcel fue asaltada. Uno de los periodistas fue asesinado allí mismo. Los otros dejados allí por muertos. Los culpables entregados al jurado fueron absueltos. Le decía un día a un habitante de Pensilvania: explíqueme, se lo ruego, cómo es que en un estado fundado por cuáqueros y famoso por su tolerancia, los negros libertos no son admitidos a ejercer los derechos de ciudadanía. Pagan impuestos, no es justo que voten. No nos haga la injuria, me respondió, de creer que nuestros legisladores hayan cometido un acto tan grosero de injusticia e intolerancia. Así que entre ustedes los negros tienen derecho a voto. Sin ninguna duda, le respondí. Entonces, ¿cómo es que en el colegio electoral esta mañana no he visto ni a uno solo en la asamblea? Eso no es culpa de la ley, me dijo el americano. Los negros tienen en verdad el derecho de presentarse en las elecciones, pero se abstienen. Votando voluntariamente podrían comprometer la consistencia de nuestra democracia. Entre nosotros a veces sucede que la ley carece de fuerza cuando la mayoría no la apoya, y si no la apoya es por algo. Es notable como él va narrando. Sí, además me parece, Santiago, que plantea propone una polémica de difícil resolución, ¿no? Esta prepotencia de las mayorías, porque digo, el sistema democrático se decide por mayorías. Así es. Y pero entonces él está planteando y decía, pero ojo que hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema. Él está llamando el problema, está subrayando este problema al que vos... Y vaya que lo tenemos hoy, en el mundo entero. En el mundo entero de hoy tenemos el problema. ¿Cuánta licencia te da conquistar la mayoría popular? ¿Cuánta licencia? ¿Hasta dónde llega ese poder? ¿Qué quiere decir somos todos? Claro, por ejemplo. Vamos por todo. Claro. Claro. ¿Qué quiere decir que Pero si Aristóteles, hace unos añitos ya, sostuvo que el gobierno, el poder ejecutivo debe ser llevado adelante por la mayoría, pero la minoría está allí para controlar también. Claro. Y ahí está la discusión sobre la división de poderes. Y bueno, hoy en la Argentina tenemos un problema en ese sentido, fundamental, que le da a este texto de Tocqueville una actualidad enorme. Claro. Hay que distinguir, nos dice, hay que distinguir la arbitrariedad de la tiranía. La tiranía puede ejercerse por medio de la ley misma y entonces no es arbitraria. La arbitrariedad puede ejercerse en interés de los gobernados y entonces no es tiránica. Fíjate vos, ¿no? La tiranía puede ejercerse por medio de la ley misma, si lo sabremos. Si lo sabremos. Si tendremos experiencia. Y tenemos experiencia. ¿Qué le está diciendo él a la democracia americana? Cuídense ustedes de darle un valor acrítico a aquel repertorio de leyes que, siendo fundamentales, pueden ser malversadas por un poder omnipotente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Impresionante. En los Estados Unidos, la omnipotencia de la mayoría, al mismo tiempo que favorece el despotismo legal del legislador, favorece también la arbitrariedad del magistrado. Siendo la mayoría dueña absoluta de hacer la ley y de vigilar su ejecución, poseyendo un control igual sobre los gobernantes y sobre los gobernados, contempla a los funcionarios públicos como sus agentes pasivos y a menudo descansa en ellos el cuidado de servir a sus proyectos.
Es una descripción del mundo de hoy, ¿no? ¿Te acordás cuando se decía, y no hace mucho, se empleaba el término escribanía para hablar del poder legislativo? Sí, la escribanía de gobierno, claro. Entonces, ¿qué está diciéndonos Tocqueville en ese magnífico libro escrito publicado hace 190 años? Ningún régimen, por deseable que sea, y en nuestro caso la democracia republicana lo es, está a salvo de la instrumentación perversa que pueda hacerse de sus recursos. Podemos valernos de la ley que llama a la equidad y al equilibrio y al consenso para generar unilateralidad, fomentar las grietas, promover los desacuerdos y la subestimación del otro. Claro. Bueno, me parece que lo que está llamando es a pensar en vacunas que tiene que tener la democracia, ¿no? Como sistema. Me da la impresión. No hay duda, está llamando eso, esto. Porque, bueno, bien lo decías vos, ¿no? Incluso la división de poderes, aún en su ejercicio, bueno, también tiene limitaciones si las mayorías presionan, bueno, y más hoy. Pero por supuesto. Estoy pensando en hoy, ¿no? Muy bien, el peso que tiene las mayorías de la opinión pública, ¿no? Allí donde los tres poderes indispensables para ejercer un control recíproco uno sobre otro e impedir que cualquiera de ellos caiga en la desmesura, son utilizadas por mayorías que pueden adueñarse de las tres. Por ejemplo, hoy en los Estados Unidos el poder legislativo está en manos decididamente mayoritarias de los republicanos. Claro. Y las mayorías deciden. Pero ¿qué consideración se le da a las minorías? ¿Pueden aportar algo a la comprensión del sistema? ¿Hay necesidad en las mayorías de consultar con las minorías? ¿Qué pasa en la Argentina de hoy? ¿Qué pasa con las minorías que están en el ejercicio del poder legislativo? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Es independiente? ¿Aspiramos a que lo sea? Cuando se llega a examinar, dice Tocqueville, cuál es en los Estados Unidos el ejercicio del pensamiento que gobierna la política, es cuando se percibe con toda claridad hasta qué punto el poder de la mayoría sobrepasa a todos los poderes que conocemos en Europa. El pensamiento es un poder invisible y casi inaprehensible que se burla de todas las tiranías, pero en cuanto se ha pronunciado irrevocablemente, todo el mundo se calla y en cuanto es hegemónico, amigos que fueron partidarios del debate ante esa mayoría unánime se llaman a silencio porque temen que su opinión comprometa su subsistencia. La razón es sencilla. No hay monarca tan absoluto que pueda reunir en su mano todas las fuerzas de la sociedad y vencer las resistencias como puede hacerlo una mayoría revestida del derecho constitucional a hacer las leyes, a ejecutarlas y a apoderarse del poder creyendo que es propio. O sea, está diciendo las mayorías pueden ser más peligrosas que un monarca. Exactamente, no necesariamente porque son mayorías democráticas que acceden a su poder a través del voto y de la competencia política, se sostienen en la ecuanimidad necesaria como para que las minorías sigan teniendo un significado fundamental en la preservación del sistema político. Claro. Fíjate vos, ¿no? Sí. Bueno, plantea dilemas que tenemos. Y advierte sobre el futuro diciendo esto, ¿no es cierto?, cómo las mayorías que alcanzan el poder suelen combatir a las minorías, ignorando el papel que cumplen en el sostenimiento del sistema democrático también. Claro. Aquí es donde se rompe el sistema, porque como tantas veces se recuerda, si una democracia republicana no existe sin partidos, aquellos sectores partidarios que están en una minoría no dejan de tener sentido republicano. Claro. ¿Dónde estamos hoy en la Argentina? ¿Cuál es hoy el peso de la opinión disidente en el gobierno? Bueno, me parece que ahí es un dilema, acá lo hemos abordado,
en varias oportunidades, me parece que está planteado que tenemos una vacancia, que es la oposición. Tenemos un problema de que no está ocupado ese espacio, por lo menos no está ocupado como proyecto, como ideas, como contrapeso, planteado así como contrapeso. Y me parece que esa es nuestra peculiaridad, ¿no? La peculiaridad argentina. Y nuestra inquietud profunda, porque lo que Tocqueville nos está diciendo, el porvenir de un sistema democrático que posiblemente sea que en el futuro gobierna a todos los estados, Sí. nace de la posibilidad de que la unilateralidad no sea más potente que la equidad y el equilibrio. Claro. O sea, sin duda las mayorías tienen un privilegio, que es determinar la orientación de un gobierno. Totalmente. Pero ese privilegio, en tanto se asiente en la exclusión de las minorías, desconoce la naturaleza del sistema político. Claro. Los desconoce. Bueno, también me gustaría recordar otros momentos del texto de Tocqueville, escrito, como les decía, y publicado en 1830, ¿no? Dice, en América la mayoría traza un círculo formidable alrededor del pensamiento hegemónico. Dentro de esos límites, el escritor es libre, pero si disiente con aquello que la hegemonía propone, corre el riesgo de ser silenciado, descalificado y combatido como si fuera un enemigo del sistema. ¿Vos le dijiste esto a Tocqueville? ¿Lo llamaste? Impresionante. ¿No? No existía la sociología todavía, ¿no? No, todavía no. Y de aquí habrían de esta fuente de nutrirse los grandes sociólogos. Claro. No, es muy es muy interesante. Yo creo que lo que siembra es un montón de interrogantes, ¿no? Un montón de interrogantes que nos estamos chocando hoy en el mundo. No está, digamos, no está resuelto. Hace unos 40 o 50 años parecía que estaba resuelto. ¿Qué quiere decir? Cuando vos la prioridad es la dictadura, la tiranía, cuando vos lo que está enfrente es el peligro total, el ogro. Ahí está. Bueno, ¿cómo lo combatís? Con democracia. ¿Cómo lo combatís? Cae eso, algún momento va a caer, y lo vas a reemplazar con democracia. El problema es que Tocqueville está adelantándose, ¿por qué digo está adelantándose incluso a estos tiempos? Es porque ahora empiezas a tener problemas propios de la democracia. Ya no te preocupa, no te obsesiona, los hay, ojo, no subestimemos, hay dictadores tremendos en el mundo, pero la preocupación mayor es que en los países centrales están ganando concepciones que hablan de cierto abuso de la propia democracia. Es decir, que entonces, es muy bien hacemos? planteado. Yo creo que está muy bien lo que decís. Es un tema decisivo el advertir que una vez que la democracia supera la lucha contra su antítesis más evidente, que es un régimen totalitario, es un régimen autoritario, en fin, que ha depuesto a su vez a la democracia previa, una vez que la democracia se enfrenta a sí misma y tiene que combatir por su propia integridad y coherencia, advertimos que hay también en ella una fuerte propensión a alterar su sentido para ponerlo al servicio de lo que hoy llamamos populismo. Y quizás sea una cuestión para reflexionar sobre cierta pulsión del hombre a concentrar y ejercer el poder, ¿no? Yo creo que sí, ¿sabes? Si hay tiempo para una última reflexión. Sí, de él, claro. Tenemos 2 minutos, mirá. Los administras a pecho. Despidámonos entonces de nuestro amigo Tocqueville con esta reflexión suya. En las naciones más orgullosas del mundo antiguo se publicaron obras destinadas a pintar fielmente los vicios y las ridiculeces de sus contemporáneos. La Bruyère vivía en el palacio de Luis XIV cuando compuso su capítulo sobre los grandes, y Molière criticaba a la corte en las obras que hacía representar ante los cortesanos. Pero el poder que dominan los Estados Unidos no entiende así que se juegue con él. El más ligero reproche le hiere, la menor verdad picante le asusta, y es necesario alabar desde las formas de su lenguaje hasta sus más sólidas virtudes. Ningún escritor
sea cual sea su forma, puede escapar a esta obligación de incensar a sus conciudadanos. La mayoría vive, pues, en una perpetua adoración de sí misma. Solamente los extraños o la experiencia pueden hacer llegar ciertas verdades a los oídos de los americanos. Ojalá que nunca sea tarde. Bueno, hemos repasado entonces este texto maravilloso de Alexis de Tocqueville con tanta actualidad. Creo que nos deja un montón de interrogantes, un montón de preguntas, que son, por otra parte, las preguntas que habitualmente nos hacemos en este programa. Así es. Tratamos de hacernos en este programa. Tenemos más preguntas que respuestas y creo que eso es bueno. Me parece que es imprescindible. Vamos a escuchar un temita y a encontrarnos con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Así es. Muy bien, y ya estamos en contacto con Graciela Fernández Mejide. Quiero aprovechar este segundito antes para saludar a Rubén de Zona Norte, a Patricia de Ramallo y a José de Villa Elisa, que tuvieron la amabilidad de hacernos llegar sus mensajes. Bueno, y ya la saludo entonces a nuestra amiga Graciela Fernández Mejide. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien escuchando. Ah, qué bueno. Pablo, ¿también estás ahí? Así es, ¿cómo están? Hola, Pablo. Bueno, ¿y qué le preguntamos a un joven como Pablo sobre el 24 de marzo? Bueno, a ver, estaba reflexionando, vamos a hacer el pase seguramente en ese eje. Es una fecha de siempre, vamos a reivindicar, a recordar, pero también siempre asociado, bueno, a estos momentos, ¿no?, de la coyuntura que estamos viviendo. Al menos yo reflexiono en ese sentido. Desde ahí hemos hablado en otras oportunidades, deudas de la democracia, eso está claro. Digo, un país que ha cimentado un piso del 35, 40, 50% de pobreza, de 7 de cada 10 chicos, y adolescentes bajo la línea de la pobreza. Bueno, habla que hay deudas en ese sentido, ¿no? Pero cualquier tarea que obviamente tenemos siempre es detrás del fortalecimiento de las instituciones. Nunca podemos, creo que, olvidarnos de eso. Y les comento esto solo y les abro ahí la pregunta, el debate. Ustedes saben que en enero pasado corrió una encuesta de Selendilga a Santiago Caputo, que consultó una encuesta digital por research.net sobre en qué país prefiere vivir. Lo recogieron varios medios. Y era una encuesta bastante sesgada, porque la opción 1 era en un país con un gobierno democrático que respete los derechos individuales de las personas, un país con un gobierno autoritario que logre buenos resultados económicos. Claro. Creo que hay que llamar la atención, porque hay vientos que están soplando en ese sentido también. Son advertencias. Graciela, ¿cómo ves esto? Yo lo veo, me gusta que intervenga Pablo. Claro. Una voz más joven, Sí. que no carga con el peso del recuerdo de haberlo vivido, Tal cual. o por lo menos era muy chico, del temor que nos dio a todos, y que venía dándole a la sociedad la violencia en general. Uh-huh. Hay que acordarse que la violencia de los 70 también se llamó libertaria. Venían a hacer una revolución, ¿no? Y bueno, recordando todo eso, y obviamente eso me lleva a la pérdida de un hijo. Claro. El caso de Pablo. Te lleva a la pérdida de un hijo y también te lleva a adoptar una actitud que no hace falta que lo diga yo. Nos merece a nosotros una enorme admiración, tenemos una enorme admiración por vos, pero fuiste protagonista de un capítulo muy grande, muy importante del comienzo de la democracia, que fue la CONADEP, que fue una decisión. Yo le decía a Santiago, lo hablábamos con Santiago, más allá se tomó esta decisión de hacer la CONADEP y hacer un juicio, pero se podrían haber tomado otros caminos. Es decir, que eso de alguna manera te pone ante la responsabilidad de enfrentar la verdad.
Porque hay países que decidieron, no, bueno, mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a optar por la amnistía. Uruguay decidió una amnistía. Nosotros decidimos encarar la verdad. Y si encaras la verdad, te la vas a topar el resto de tus días. Esta es mi opinión, ¿no? Es cierto. Lo que me parece, para relativizar eso, Sí. es que no había total conciencia de la profundidad del desgarro que fue esa verdad. Claro. Yo Claro. creo que... O sea, vos decís que incluso vos que fuiste víctima, cuando sos miembro de la CONADEP y ves el horror, y inspeccionás los lugares y escuchás los testimonios, te desborda, es decir, viste algo que incluso vos no imaginaste que fuera tan grande. Así es. Es así. Así que habían estado conmigo unos días antes y previendo que pudiera ganar Alfonsín, Sí. tanto Augusto Conte MacDonald, quien era en ese momento cónsul de la Embajada de Francia. Y en los dos casos me habían preguntado ¿cuántos condenados pensás vos que puede haber? Y le dije, qué sé yo, 20 de la más fuerte violencia. Claro. Pero cuando, ¿sabés lo que cambió radicalmente? Que hubo en la sociedad argentina, de parte de aquellos que estuvieron secuestrados y que quedaron en libertad por las razones que fueran. Sí. Hubo la decisión de presentarse a declarar en el juicio. Eso cambió todo. Claro. Y también recordemos en esta conversación que es sucinta pero importante, lo que Pablo nos traía recién, ¿no es cierto? El 24 de marzo no es solo evocación de lo sucedido, intento constante de comprenderlo mejor, sino también de ver qué tareas nos dejó pendientes. Uf. Claro. En ese momento... Claro. Posteriormente, cuando ya se había recuperado la libertad, Guillermo O'Donnell, el papá de María y de Santiago O'Donnell, Sí. llamaba democracia de baja densidad. Así es. Sí. La transición del autoritarismo a la democracia, lo recordaba Jorge en su editorial de hoy, no está cumplida plenamente. No. Y Jorge sabe bien de eso también, porque pasó toda esa época pendiente del tema. Sí. Hubo gente que pudo haber mirado para otro lado, hasta por necesidad de no conocer el horror. Sí. A mí me parece que es muy importante lo que estamos conversando. Me parece que a esto hay que agregarle que es necesario retomar la conversación adulta al respecto. Sí. Quiero decir... quizás no es la palabra más adecuada adulto, pero estos 20 años de reemplazar la discusión por narración también nos han perjudicado. Debemos retomar el valor de aquel hito, y yo vuelvo a decirlo, si tomaste el camino de la verdad, te lo tenés que bancar porque te lo tomaste para siempre. No hay vuelta atrás. Eso es lo que yo creo que es muy importante. Decidimos vivir en la verdad, y esa verdad es dolorosa e implica que mucha gente tiene que hacer reflexiones de todo tipo, ¿no? Así es. Y te digo que Sí. yo ya no me acuerdo de quién lo oí, Sí. pero alguien dijo, tanto la investigación como después los juicios, Sí. el juicio grande y los otros juicios, Sí. es el último regalo que la Argentina le hizo a la historia de la humanidad. Mira. Y sí. Qué tremenda Hemos frase. dado un paso, por eso digo, a lo mejor no sé cuánta gente es consciente de esto, pero dimos un paso muy importante que es conveniente tenerlo siempre en cuenta, porque te obliga a seguir reflexionando, ¿no? A la sociedad la obliga a seguir reflexionando. Y por lo tanto a sus dirigentes. Y a sus dirigentes, ¿no? Y No desde ahí, exactamente. mal que les pese, vienen de la misma sociedad. Tal cual. Así es. Bueno, querida Graciela, espero que tengan un muy buen programa. Seguro que
No te voy a preguntar quiénes vienen porque ya sé que te gusta sorprendernos al aire, pero les deseamos a vos y a Pablo mucho éxito en la audición de hoy. Ya lo creo. Y nos despedimos hasta el domingo que viene, si te parece. Gracias, amigos queridos. Chao, Gracias hasta pronto, a hasta el ustedes, domingo. un gran abrazo. Chao, Santiago, chao, Mónica. Chao, hasta Chao, el próximo Jorge, domingo. chao, Mónica. Gracias a todos. Hasta Chao, el chao. domingo.